Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver hasta cuándo pueden criar los canarios. Sin más, empezamos. La cría de canarios es sin duda alguna la etapa más bonita y deseada por todo amante de los canarios, pero debes saber que no hay que criar canarios durante todo el año, o al menos no es lo más conveniente. Por ello, cuando notes alguna de las siguientes causas que te comentaré a continuación, debes terminar la cría de canarios rápidamente. En primer lugar, como ya sabes, porque lo he dicho en otros vídeos del canal, la época de cría de canarios abarca unos meses determinados del año, y concretamente en el caso de España suele ir desde mediados de febrero hasta finales de junio. Por ello, pasadas estas fechas, sería aconsejable parar la cría de canarios, ya que por lo general empiezan a aparecer las primeras olas de calor y comienzan a aumentar considerablemente las temperaturas. No obstante, en el caso de que alguna de tus parejas se encuentre criando en esos momentos, lo recomendable es dejar que terminen la nidada, pero debes estar atento para evitar que comiencen una nueva puesta, ya que de lo contrario puede aparecer un aumento considerable de huevos claros infértiles, problemas en la incubación, muerte de las crías, incluso la aparición de ácaros o piojillos, o la muerte de alguno de los reproductores. Además, con la llegada de las primeras horas de calor, los pájaros comienzan a mudar. La época de muda es un momento del año en el que los canarios cambian la totalidad del plumaje y durante el cual la defensa de los pájaros o su sistema inmunológico disminuye, exponiéndose en mayor medida a virus, bacterias y demás patógenos que pueden provocar la aparición de enfermedades. Por lo tanto, cuando notes los primeros síntomas de muda en tus pájaros o te vayas aproximando a la época de calor, es aconsejable parar la cría de canarios para evitar todo este tipo de problemas y especialmente para evitar una falsa muda más adelante, que básicamente es una muda normal que se produce por diferentes factores y que hace que los canarios muden parte de su plumaje en un momento del año en el que no les corresponde, haciéndose especialmente peligroso en el invierno con las bajas temperaturas y con la posibilidad de que haya corrientes de aire, ya que los pájaros no serían capaces de mantener correctamente su temperatura corporal y pueden aparecer enfermedades o problemas de salud. Si quieres que más adelante haga un vídeo hablando sobre la falsa muda en los canarios, explicando las causas que lo provocan, cómo prevenirla y las posibles soluciones de este problema, déjamelo en comentarios y si me los pedís bastantes personas y este vídeo tiene muchos likes, en unas semanas os traigo este vídeo. Por otro lado, otra de las causas por las que es muy recomendable parar la cría de canarios es cuando notemos síntomas de debilidad general ocasionados principalmente por el desgaste físico producido durante la cría. Por ello, siempre recomiendo hacer entre 2 y 3 puestas como máximo, siendo la tercera puesta opcional y la llevaremos a cabo siempre y cuando la pareja de canarios esté en buenas condiciones y muestre síntomas evidentes de querer criar, ya que si no es así e intentamos hacer una nueva puesta o incluso más de 3 puestas por temporada, podríamos producir a los canarios y especialmente a las hembras un desgaste excesivo del cual van a necesitar más tiempo para recuperarse. Y todo esto, unido a una muda difícil, puede provocar que la canaria pueda llegar a morir. Y digo la canaria porque son las hembras las que suelen tener un mayor desgaste tras la cría, debido a la formación y puesta de huevos, a su incubación y al futuro cuidado de sus crías, ya que los machos se limitan a fecundar a la hembra y alimentar a los pichones, por lo que el desgaste es notablemente menor. Asimismo, la edad es también uno de los factores principales que tienes que tener en cuenta a la hora de criar canarios, ya que de la misma manera que no podemos criar canarios que tengan menos de un año de edad, ya que no están completamente desarrollados, tampoco puedes pretender reproducir canarios que tengan más de 4 años de edad, ya que no se encuentran en edad reproductiva y podrían aparecer muchos problemas durante la cría, como por ejemplo que la canaria no ponga huevos o ponga muy pocos huevos, anomalías y deformidades en el huevo, aumento considerable del número de huevos claros o huevos atravesados, y por supuesto corres el riesgo de que tu canario pueda llegar a morir a causa del desgaste y el esfuerzo de la cría. Por último, si quieres saber si se puede criar canarios todo el año y cómo hacerlo, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te dejo un vídeo en el que hablamos en profundidad sobre este tema, así que no te lo pierdas. No te olvides de darle a like y escribirme debajo en comentarios cualquier tipo de duda que tengas o qué te ha parecido el vídeo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre canarios y como siempre, te espero en el próximo vídeo.